Gracias. Buenas noches a todos. Tengo dos breves intervenciones en esta brevísima presentación. Y la primera es que quisiera recordarles que hace 75 años, en 1943, por decreto presidencial y por presión de figuras intelectuales muy importantes de los años 40, se creó el Colegio Nacional. Y desde entonces el Colegio Nacional tiene como sede, aquí, este es el Colegio Nacional, en el centro histórico, e inicialmente el Colegio Nacional era el colegio del centro histórico porque aquí estaba el barrio universitario. Después el Colegio Nacional se volvió el Colegio de la Ciudad de México. Los profesores del Colegio Nacional fueron a impartir cátedra a las universidades y escuelas de la Ciudad de México y finalmente el Colegio Nacional se volvió realmente nacional. Es decir, que a lo largo y ancho de nuestro país, los miembros del Colegio Nacional imparten conferencias relacionadas con su quehacer intelectual científico. Y el mandato presidencial por decreto es difundir lo que nosotros sabemos. Como consecuencia del mundo en que vivimos, un mundo globalizado, el Colegio Nacional decidió que ya no es solamente nacional. Seguirá siendo el Colegio Nacional, pero tenemos que tener acuerdos con instituciones de otros países, y en particular con el Colegio de Francia. Y han ustedes de saber que el Colegio Nacional fue creado con una serie de principios que dieron pie al Colegio de Francia casi hace 500 años. Nosotros vamos por 75 años, yo no sé qué será de este mundo dentro de 425 años. Y esta es precisamente la razón por la cual el profesor Alain Prochain está con nosotros, hizo un largo viaje exclusivamente para inaugurar la cátedra del Colegio de Francia en el Colegio Nacional. Hemos establecido un convenio académico muy conveniente para las dos instituciones, de tal suerte que anualmente iremos 3 de nosotros a impartir conferencias en el Colegio de Francia, que tiene su sede en París, y vendrán 3 profesores del Colegio de Francia al Colegio Nacional y aprovecharemos para que ellos puedan conferenciar en las universidades de la Ciudad de México y eventualmente lo vamos a extender a la provincia porque es el Colegio Nacional. Entonces es un enorme placer tener con nosotros al profesor Alain Prochain. Diré unas breves palabras. Gracias a que él es actualmente el presidente del Colegio de Francia y que afortunadamente yo tuve el gusto de que nos conociéramos a principios de los años 80, porque coincidimos en el Colegio de Francia precisamente. Ahí trabajábamos, ahí nos hicimos amigos y es muy interesante que después de 38 años ahora estemos aquí en la Ciudad de México, en la sede del Colegio Nacional, también como yo lo hice para inaugurar la cátedra del Colegio Nacional en el Colegio de Francia. Él es un distinguido biólogo que se dedica al estudio de la morfogénesis y ha descubierto una serie de procesos, de moléculas que que hace algunos años era prácticamente impensable que los péptidos pudiesen viajar de célula en célula. Hacen cambios muy interesantes en el interior de las células, de tal suerte que tienen profundas implicaciones farmacológicas, sobre todo en la terapia celular o génica, si ustedes quieren. Y sobre todo él está muy interesado en cómo se forman los circuitos cerebrales y cómo eso que le costó tanto a la evolución crear, que es nuestro cerebro, encontrar las bases del funcionamiento de estas moléculas y de los circuitos cerebrales. Por supuesto, él es profesor del Colegio de Francia
es miembro de la Academia de Ciencias de Francia, de otras instituciones. Es ampliamente conocido en el mundo en el área de su trabajo y esta noche nos brindará su conferencia ¿Qué hay de joven en el viejo? Y yo creo que para todos nosotros el tema es sutilmente muy interesante. Alan, por favor, el micrófono es todo tuyo y por supuesto la sala del Colegio Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, puedo decir que hace 40 años éramos bastante diferentes. Pero bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí la segunda vez. La vez pasada fue en enero del 70, me parece, cuando firmamos este acuerdo entre el Colegio de Francia y el Colegio Nacional. Así que realmente ha sido increíble, he conocido a gente maravillosa y espero que podamos en un futuro seguir intercambiando conocimiento, que muchos de ustedes nos visiten y que muchos de nosotros los visitemos y que nos volvamos una comunidad como debe de ser entre intelectuales de diferentes países. Sí, soy morfogenético, Arnulfo también, y estudio morfogénesis, pero cuando me pediste que hablara acerca de algún tema de interés general, pues pensé acerca de envejecimiento, por supuesto, porque creo que todo el mundo estamos interesados en ese tema ya que lo vivimos. El día de hoy no traje mucho acerca de la morfogénesis, pero sí hablaré de cómo la morfogénesis nos puede ayudar a entenderla de cierta forma, el hacernos viejos, la edad, el envejecimiento per se. Bueno, ¿qué hay de joven en viejo? Tendría muchísimos significados y no voy a hablar al respecto, pero lo voy a enfocar a un punto de vista. Mi primera diapositiva es Loda Ducremer. Es un austriaco que está trabajando en Francia. Y bueno, tenemos muchísimos aspectos en cuanto al envejecimiento. Tenemos el DNA y todos los puntos que pueden ver aquí en la diapositiva, en la forma de vida, el combinado. Pero hoy voy a ver las alteraciones epigenéticas y la estabilidad del DNA. Voy a tratar de hacerlo sencillo. Y bueno, Ranulfo me pidió que hiciera unas cosas que soy incapaz de hacerlo. Honestamente, tengo muchísimo todavía que aprender al respecto de mi propio trabajo. Así que si hay algo que es totalmente oscuro para ustedes, que no entienden, no duden en alzar la mano y pregúntenme y pídenme, Prochain, explícalo mejor, por favor, y con mucho gusto lo haré. En la primera diapositiva tenemos una figura de cómo vemos ahora la cromatina. Es una estructura en donde está codificada la información. Tenemos dos partes aquí. Una es la cerrada, la cromatina cerrada, y la otra, y generalmente no está expresada. Todo lo que está dentro de esta región es silencioso. Y los genes silenciosos que sabemos que viajan entre nosotros, pero no son los mismos que tenemos en los fibroblastos y en las neuronas, si no tenemos lo mismo. Pero aquí tenemos la parte abierta de la cromatina, que sí tienen los genes expresados en todas las células. Todas las células tienen un diferencial entre las cromatinas cerradas y abiertas. Ahora, en la célula necesitamos energía y para hacer energía necesitamos el mitocondrio. Cada vez que tenemos una molécula de energía, nosotros sintetizamos superóxidos, especies, por ejemplo, reactivas o activas de óxidos, ¿no? Y aún cuando nosotros estamos activos, cuando respiramos, bueno, provocamos algo como, decir así, que se corroe como destructivo y no se puede tener respiración sin este proceso.
Pero cuando ustedes sintetizamos, estos ROS, nosotros tenemos aquí diferentes rupturas, modificaciones de las membranas, de las clorinas, y estos tienen que estar reparados o los tenemos que mover. Y con el tiempo, desafortunadamente, bueno, se van gastando bastante. Tenemos ROS, tenemos daños en el DNA, tenemos estrés que es replicativo, tenemos también ruidos que son transcripcionales y también tenemos los modificadores de cromatina que no están regulados y al final se empiezan a dañar y dañar y dañar. Tenemos estas rupturas debido a todas las partes de oxígeno y estas partes se tienen que reparar en el DNA, ¿no? Y todo el tiempo hay esta regeneración. Para reparar el DNA tenemos dos formas de hacerlo. Uno es, bueno, en la división de células, y esta es una división de célula, y de aquí se rompe de 1 a 2. Tenemos forma de copiar la parte intacta y se recupera o se regenera espejeando esto. Si lo hacemos en una célula que no se divide, como saben ustedes, por ejemplo, las neuronas no se dividen, entonces no se puede hacer este modo de reparación. Y tenemos que utilizar el del lado izquierda, que se llama el no homólogo. El de la derecha es una combinación homóloga y el otro es no homólogo. Y entonces se separa y se tienen que llenar estos espacios. Y cuando se llenan los espacios, se introducen mutaciones o cambios. Y conforme se va envejeciendo, conforme se va rompiendo o dañando el DNA, pues se hacen más y más errores. Y al final se envejece y se muere. No es muy graciosa la forma de comenzar, pero bueno. Entonces, les puedo decir, tenemos aquí unas uniones, ¿no? Las reparaciones donde tenemos las neuronas y aquí tenemos a los jóvenes y a los ya de edad. Tenemos la eficiencia y eficacia va bajando y se va disminuyendo la eficacia de esta recuperación con el tiempo. Ahora, si dividimos, cada vez que dividimos se va cortando un pedacito de DNA. Y estos telómeros, cuando se vuelven muy chiquitos por tantas divisiones que han tenido con el tiempo, bueno, se llega a la apoptosis y empiezan a morir y a desaparecer. Entonces, bueno, no hay esperanza. Lamento decirles esto, pero no somos inmortales, no vamos a vivir para siempre. Pero, bueno, la ruptura y la reparación del DNA es totalmente normal. Si no haces nada, si quieres dormir toda tu vida, pues no se va a cambiar mucho, pero de todas maneras vas a dormir. Pero, ¿qué sentido tendría la vida? Esto es un ejemplo de lo que pasa en una rata, en un ratón. Tienen un ratón en una jaula, lo pones en otro ambiente y el ambiente lo hace que vaya a explorar. ¿Han visto un ratoncito en campo abierto, por ejemplo? Va por todos lados, husmea, ve y luego se va a una esquinita, etcétera. Conforme el animal está experimentando, explorando el nuevo ambiente, cae en esta parte. Dentro del hipocampo tenemos una estructura cerebral que es responsable para la ubicación tanto de espacio y movimiento, y esto es como muy claro, ¿no? Y como pueden ver aquí en la corteza parietal, en la entroneal y también el hipocampus, vean aquí cuántos rompimientos existen en el DNA, y este es un ratón jovencito, sano. Pero si toman el ratón, lo vuelven a meter a la jaula y, bueno, vuelve a reparar las rupturas. No se reparan exactamente de la misma forma como deberían. Cuando aún que se reparen, hay un pequeño cambio hasta que uno envejece y ya hay demasiados errores. Aquí, por ejemplo, se introdujo un genoma mutación. Tenemos el APP de MAPT. Es una proteína
mutada en ciertas formas y entonces veamos qué es lo que sucede de incorrecto. Aquí tendremos, por ejemplo, esta que es del Alzheimer y no se pueden reparar completamente y por eso el animal se enferma o más rápido que un animal normal o con el tiempo. Otra cosa en la cual queremos insistir es, aunque la gente no quiere que, bueno, toquemos la palabra de genoma, que organismos genéticamente modificados, esto es ha causado mucha discusión, pero el genoma se modifica por sí solo todo el tiempo por los elementos móviles que tiene el genoma en sí. ¿Cuáles son los elementos móviles? Estos son piezas de DNA que se transforman, se transcriben y retrotranscriben en el ARN y se insertan en otro lado. Cuando se insertan en el otro lado, se introduce ahí una mutación porque no se supone que deban de ir hacia esa parte. 45% del genoma humano está hecho de la retrotransmisión o de elementos móviles. Todos estos elementos de la izquierda del pie son un 35% del genoma y son móviles. Muchos de estos ya están fosilizados, ya no se mueven. Pero, por ejemplo, en el ratón tenemos 3.000 elementos móviles, ¿no?, que se siguen moviendo dentro del genoma. En el humano tenemos entre 80 o 100 elementos que se siguen moviendo dentro del genoma e introducen nuevas secuencias y nuevas rupturas en diferentes lugares. El genoma ni siquiera es estable y, de hecho, es inestable. Y en cualquier organismo viviente, todo es inestable. Como yo le estaba diciendo al periodista hace unos minutos, nosotros hacemos nuevas células, producimos nuevas células cada año y nuestro anticuerpo nos ayuda. Por ejemplo, si pesas 800 kilogramos, vas a hacer 800 kilogramos nuevos cada año. Así que hay otros sistemas que sí tienen casi una estabilidad total, no completa, pero son más estables. Aquí, por ejemplo, tenemos la familia principal que siguen siendo móviles en los vertebrados y son las transcripciones de estos genes, que es el elemento móvil que está bueno hasta y va al citoplasma. Se transfiere estas dos proteínas de ORF y de UTR. Estas dos van y se transportan directamente a través del núcleo. Después tienes otras células reversas que transforman el DNA y se insertan aquí, en un lugar nuevo. Y esto es lo que hace una mutación en el genoma. Pueden verlo aquí, hay una ruptura. Aquí el RNA entra, se transforma en DNA. Se vuelve a hacer con el circuito, se introduce. Y esta secuencia azul oscura corresponde a esta parte aquí, pero es con el elemento móvil del cual les hablaba. Entonces es importante entender que esta actividad móvil, esta inestabilidad del genoma tiene que ver con el envejecimiento y está relacionado a él. Tomen, por ejemplo, una mosca y se ven como si fueran honguitos, esta parte, no son hongos. Y si ven aquí, tenemos elementos que se llaman gypsy. Pero bueno, si ustedes ven aquí, la fase de envejecimiento son los elementos móviles que se van expresando cada vez más con el tiempo. Se ha destruido debido a la tensión de oxidación. Tú vamos muriendo o la mosca va muriendo. Esta es una mosca normal que va muriendo con el paso del tiempo. Si expresamos todos los elementos móviles como tenemos aquí, por ejemplo, uno de 30 días comparado con 14 días, podemos ver cuál va a ser el índice de mortandad que va a tener esta mosca y vamos a estar acelerando el envejecimiento y por ende la muerte. Como estuve diciendo, en el ser humano
podemos ver de 80 a 100 elementos de esto, y todos son cromosomas, todos los que están parados aquí o puestos como en rojo, en naranja, que son los que están aquí. En cada uno de los cromosomas tenemos secuencias y, por supuesto, tenemos estos elementos móviles que se van a transcribir y se van a insertar. Pero esto es algo normal, esto es la parte de la vida. Sabemos que la vida no es estable, no somos máquinas que vamos a comenzar a decaer con el tiempo. Somos máquinas que estamos produciendo nuestras células todo el tiempo, y es a lo que nosotros le llamamos como la embriogénesis silenciosa, en donde se están reproduciendo, restituyendo, y es lo que pasa con la mayoría de los cromosomas durante el mecanismo de destrucción. También les voy a mostrar un poco más adelante esto. Aquí tenemos un ejemplo: el exceso calórico, los defectos mitocondriales, nuestro ROS, es decir, nuestras especies de oxígeno reactivo, y vamos a ver nuestro ADN que va a meter la inducción de estos elementos móviles, y que no siempre va a estar de manera fija. Y a menos de que se tenga una buena reparación, vamos a estar trabajando con los mecanismos y la hipótesis. Esto es algo que estamos experimentando todo el tiempo, y todos ustedes han tenido esta experiencia, inclusive los más jóvenes de ustedes lo han hecho. Perdón por traerles malas noticias, pero así es. Tenemos esta tensión, estamos súper excitados, tenemos la experiencia de la vida, y esto es bastante útil porque va a crear la diversidad en la genoma. Cuando estamos hablando de las células genómicas, va a crear esta diversidad. Esta diversidad va a ser subjetiva a la selección. Posteriormente vamos a ir seleccionando de manera primaria, y que van a irse adaptando. Al mismo tiempo, vemos que esta adaptación va a ser seleccionada por la evolución. Por lo tanto, esta variación genética se va a presentar debido a todos estos elementos, y va a ser el beneficio que vamos a tener en proceso. Al mismo tiempo, tenemos el aspecto negativo, que va a ser el daño al ADN y que va a causar el envejecimiento a los genes. Por supuesto, hay cuestiones positivas y negativas para las especies, para los individuos, y esto es para todas las especies vivas. Podemos decirles que una clase de genes, cuando se estuvo trabajando por un gran periodo, lo que llamamos a la homogénesis. Bueno, esta es una mutación clásica o meótica, y podemos observar aquí la cabeza de una mosca. En la cabeza de esta mosca, aquí, por ejemplo, tenemos una antena. Esta antena va a ser como la nariz de la mosca. En esta mutación, las células que tienen este programa de transformación hacia una antena creen que van a estar dentro de la parte del segmento trasero de la mosca, y eso es lo que creen porque no estamos con esta posición completa o correcta de los genomas, y por esta razón se desarrollaron de esta manera, y por eso se le llama a la antenapedia. Y con este tipo de genes podemos ver que va a ser lo más complicado de poder entender a la homogénesis o hemogénesis, porque estamos tomando este huevo de una gallina que va a crear un pollo, y si tomamos un huevo de un humano, tendríamos un humano. Pero estamos hablando de una célula desde un principio, y y aquí tenemos todo el programa descrito. Es bastante sencillo, ¿no? Con estos genes tenemos estos factores de transcripción, porque estos factores necesitan leer el programa en el genoma. Estos genes de transcripción, vamos a ver los efectos de todos los programas morfogenéticos. ¿Qué es lo que hemos descubierto por accidente? Y fue bastante difícil poder tener la aceptación de esta idea, este factor de transcripción. Es decir, este factor de transcripción se tiene que tener, y que tienen que hacer todo este trabajo del núcleo, y que esté pasando la información que se tiene en el núcleo. Entonces, lo que yo digo como por accidente, me refiero a que tenemos estos factores de transcripción y toda su familia, porque son los que van a estar ayudándonos a formar los homeogenes, porque van a estar produciendo estas mutaciones homeotónicas, como en esta antenapedia de la mosca. Es algo
que nunca se había visto, que está prohibido, pero lo están haciendo. Están haciendo la transferencia entre células. Por ejemplo, tenemos esta transcripción de las señales y los senderos de señalamiento que nos está llevando a la célula, entra a esta parte de la célula, la va al dominio principal y nos lo está internalizando, lo está haciéndose una secreción y podemos descubierto estos péptidos y que han sido en esta introducción tan millonaria. Podemos ver a esta siguiente célula. Vamos a tener la transición para poder crear las proteínas. Va al núcleo, nos va a tener la transcripción y, por supuesto, nos llega a la parte epigénica del núcleo. Supongamos entonces que cualquier célula en su cuerpo, cualquiera, lo que ustedes dicen, y supongamos que yo voy a poder hacer una transcripción y que pueda estar expresada en esta célula. ¿Cuál va a ser? Y lo que nos está mencionando a través de la atención de esta célula, y de manera inmediata les puedo decir que está aquí, no acá, aquí en esta sección. Así es que cuando estoy haciendo esta transcripción y los factores de transcripción de una célula a otra, estoy pasando esta información. Por lo tanto, la célula que estamos observando con esta transcripción ve que está en esta posición, ya que va a estar combinando toda la información de transcripción a sus factores de transcripción, y esta combinación de las dos células nos está diciendo que está interactuando entre ellas. Por ejemplo, yo estoy en París y recibí una transcripción de Bordeaux, hice a esta persona, dice que viene de Hasbro, no de Bordeaux. Es muy sencillo. Es así tan obvio. Lo que no es tan obvio es que este factor de transcripción va a ser un morfógeno, porque no puede viajar entre células y va a no transferir esta información. Por supuesto, es en el desarrollo. Y tenemos estos resultados, por supuesto, es cierto durante el desarrollo y también es cierto en la etapa adulta. En estos factores de transcripción están expresándose de esta manera. Por ejemplo, tenemos el gen OX2 y cuando lo perdemos muy lento, vamos a ver el decaimiento. Aquí tenemos enGraed y si lo vemos, vamos a perder parte de nuestro cerebro que va a ayudarnos. En la parte adulta, y tenemos en esta etapa, en P56, podemos ver que ya no se está expresando en la corteza, sino en algunas otras regiones como el cerebelo, en algunas otras áreas está en la parte central y media del cerebro, también en la parte superior del cerebro, y también tenemos lo mismo, lo está expresando en la misma posición como si estuviera expresándose en un animal en desarrollo. Así es que este cambio se ha visto, el señalamiento que ocurre en los adultos, el señalamiento que es otro mecanismo para poder evaluar la información entre las células, de una célula a otra. Si están interesados en todo este tipo de temas, pueden ir a la UNAM, donde hemos desarrollado de una manera mucho más integral, y podemos también mencionar las diferentes enfermedades. Ahora, lo que les voy a mencionar en los términos tan sencillos como me sea posible, y si necesitan interrumpirme, por favor, no dude en hacerlo, ya que va a ser un trabajo que se representó por parte de mis colegas como Yoko Arai, Olivia Pardundon, Julia Foch, Ravish Joshi, Kenneth Moya, Eugene P.C. Camille Ravel-Gaudreau, y todos estos laboratorios que podemos ver, Colette Bouillot, François Javier Bludon y Jacinthe Recac, y que también podemos verlos en la página web. Bueno, pero ¿qué estamos hablando con la enfermedad de Parkinson? Vamos a ser los responsables del deterioro de las neuronas que van a estar en esta parte central del cerebro, aquí, y lo podemos observar en los humanos. Aquí vemos esta parte pigmentada, aquí está la sustancia normal
está pigmentada, está en el color más oscuro. Y si vemos en esta sección también con ya la enfermedad de Parkinson, vemos que esta coloración ya desapareció. Tenemos estos temblores, estas dificultades y los diferentes síndromes representantes de la enfermedad de Parkinson. Estas células nos están expresando cómo ha tenido estos factores de transcripción han cambiado, y podemos ver exactamente a través de cómo tenemos este BTA y el ácido codificado con el BTA, y vamos a ver esta anomalía si con estos genes están expresados en el BTA. Bien. También tenemos que darnos cuenta que aunque tengamos esta mutación, por desgracia, debido al desarrollo que se tiene de esta enfermedad de Parkinson desde los años 50, 60, porque no tenemos esto cuando somos más jóvenes, inclusive el gen está ahí o desde el principio de tu vida, es nada más la condición o el padecimiento. Tenemos la mutación, pero no tenemos la enfermedad. Llegamos hasta cierta edad y es entonces cuando ya la obtenemos. Y quiere decir que conforme vamos envejeciendo, conforme vamos acumulando toda esta tensión de oxidación, llegamos a la mutación que ha estado presente desde un principio. Por lo tanto, el envejecimiento es un factor de reneurogeneración. No porque nos estamos haciendo más viejos, e inclusive, aunque tengamos esta enfermedad desde el principio de la vida, se necesita de cierto tiempo y de tener estas sustancias, estas proteínas para que desarrollen el síntoma. Lo que estamos haciendo es tratar de entender por qué podemos expresar este tipo de desarrollo en las células, es decir, cómo se ha desarrollado en los genes y por qué unos es más temprano que en otros. Creamos un mutante en el cual quitamos el N1. Aquí tenemos en uno donde teníamos el N1 y en el otro teníamos el N2, es decir, en este tipo de células. Si lo hacemos así, lo que podemos ver y observar en esta lámina, podemos ver estas células en la parte central del cerebro y vamos a ver cómo se van desarrollando o van envejeciendo y van cambiando durante la enfermedad de Parkinson. Los síntomas y cuáles son de este tipo de neuronas y cómo es que estas van envejeciendo, en particular en esta enfermedad. Vamos a hablar también acerca del comportamiento, de los defectos, de este comportamiento motor que también se ve afectado, así como el no motor. Es decir, los ratones, por ejemplo, ya no les gusta el agua azul, que es el agua, perdón, no es el agua azul, el agua azucarada, que es lo que va a ser bastante raro para ellos. Podemos decir que el ratón ya está deprimido. Lo que también es bastante interesante es que únicamente tenemos esta forma que vamos a ver en el desarrollo de las células. Cuando estamos hablando de este factor de transcripción, va a ser de una célula a otra y se ha mostrado en muchos otros estudios y se ha desarrollado o ha sido el responsable de este tipo de desarrollos de enfermedad mental. Entonces estamos inyectándolo y dejamos que crezca en esta parte central del cerebro. Lo que hicimos entonces fue inyectarlo, este factor de transcripción, y en donde hemos visto que la proteína ha sido eliminada en esta parte del cerebro. Si lo hacemos de esta manera, podemos ver exactamente lo que pasa aquí. Podemos ver cómo estamos infligiendo este estrés extremo en las células, específicamente por este tipo de neuronas que son en las que va a estar trabajando, porque estamos utilizando estas células de oxidación que nos ayuda a tener la captura de este fármaco. Otras células permanecen intactas porque tenemos que con la captura de esta dopamina
Como hemos visto, estamos matando a las células. No lo tenemos ahora estas células hermosas que se han expresado a través de estas enzimas y por la síntesis de la dopamina. Estamos viendo que las células están fallando o están muriendo. Estamos inyectándolo, estamos haciéndolas crecer. Y podemos ver cómo mantiene a estas células y esto va a ser para siempre. Es decir, para siempre. Si creen en Dios, pueden decir que para las leyes de Dios van a ser para siempre. Yo no creo en Dios, lo siento. Así es que yo sí me voy a morir. Como van a verlo ustedes mismos, y vamos a ver estas células que tienen este cambio en este efecto epigenético, estamos viendo y compartiendo cómo la comadina ha llegado a este estrés en las células y ha crecido rápidamente debido a tanta tensión o estrés en las células debido por las capturas de las toxinas. Esta comadina nos llega a una etapa bastante joven e inclusive no podemos hacernos más jóvenes, es tratando de revertir el envejecimiento al agregar este factor de transcripción y que pueda utilizarnos para irnos de viejo a joven. Así es que tenemos buenas noticias de vez en cuando en la vida. Pero vamos ahora al siguiente punto. Cuando lo hacemos así, cuando estamos infligiendo esto en las células y las ponemos en tensión o en estrés, vamos a modificar la expresión de los elementos móviles, porque con todos estos elementos móviles van a estar reprimidos por la heterocomodina. Les he dicho que en esta heterocomodina los genes son silenciosos, es decir, que están en esta heterocomodina y son silenciosos. Voy a estar destruyendo mi heterocomodina y voy a tratar de expresarlos. Y como lo podemos ver aquí, este es el producto del envejecimiento celular y también de la muerte. Pero bueno, estas son las líneas que están expresadas de forma normal. De hecho, aquí tenemos una expresión basal de las líneas. ¿Cuál es entonces el uso de todo esto, de los elementos móviles? Hay varias cosas que hacen. Uno es que hacen estas elongaciones en ciertos genes. Y estos, por ejemplo, dan la facilitación de la transcripción de genes largos. Para transcribirlos hay que realizar ciertas mezclas en estos genes para que se relajen y entonces las enzimas que son responsables junto con otros polímeros de hacer la transcripción puedan tener acceso a los promotores y realizar esta. También tenemos otras acciones con las líneas, por ejemplo aquí que tenemos las diferentes actividades mostradas en rojo y esta transcripción de los genes largos se dan frecuentemente en el sistema, por ejemplo, nervioso. También en las líneas tenemos otras funciones. Otra de ellas es servir a lo que llamamos, la codificación. Ahora tenemos secuencias de líneas en los genomas también. Y tenemos aquí, tenemos la modificación del gen, la expresión también del gen se modifica. Tenemos una expresión basal de estos elementos que son fisiológicos en su mayoría. Pero desafortunadamente, si tú envejeces, tienes un estrés oxidativo o de oxidación, tenemos la cromatina abierta y tienes esta línea de expresión. Y luego tienes muchísimas como fugas o rupturas y estás más allá de poder ser reparado. Y estas no son nada buenas noticias porque de hecho vas a enfermar y morirás. Para mantener la línea a los niveles adecuados en su expresión, tenemos esta expresión bastante particular que llamamos engrail con el PIWI o también con otros inhibidores que acabo de mencionar, como el PIWI y la stavudina. Y esto es para mantener esta expresión abajo de las líneas.
Ahora voy a regresar a esta diapositiva porque hay otro factor de transcripción que es el TX2, el OTX2. El OTX2 no está expresado aquí en esta parte sustancial, pero sí está expresado en esta área. Vean, el OTX2 tiene otro efecto como el engrailed o como el particular. Cuando la sobrevivencia de la célula se ve amenazada por esta inyección o por algunas toxinas, entra en acción. Se introduce este engrail en las células o también el OTX2. Voy a regresar a este punto. Y esto es lo que habíamos visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan de los elementos del 70% de tu genoma que está aquí, el 30% que cambia toda la expresión? Y esto es lo que sucede, ¿no? Con los cambios y las fracciones que se dan en el DNA. Ay, creo que me equivoqué, perdón, aquí no. Voy a regresar a algo y a un tema un poquito diferente, y esto es algo en lo que hemos estado trabajando, que es la plasticidad de la corteza cerebral. El trabajo que voy a describir ahora brevemente se realizó con la colaboración de Taco Hench, que está, bueno, él estuvo también en el Instituto de Tokio hace años y ahora está en Harvard. Y también la gente que ha estado trabajando conmigo es Jessica, Namsu, Cariel, Jerome. También está Damián, y ellos son del laboratorio también Clemens, Marie, Julian y Clementine. Y aquí está Michel Volovich. Michel Volovich, bueno, con él he trabajado toda mi vida. De hecho, estuvo en mi mismo laboratorio donde hice mi posgrado. Y donde estuve trabajando con virus de ARN a plantas, y después de ahí me moví a otras cosas y di un salto casi cuántico, y después estuve ya trabajando con el cerebro. Pero sí, con Volovich, bueno, he trabajado muchísimos años, aunque también ya estén eméritos. Tenemos mucha trayectoria juntos. Ahora, bueno, muchos de ustedes también pueden pensar que son muy inteligentes hasta los 17 años y después empiezas a decaer. Pues no, este no es el caso. La verdad es que eres, por un periodo periodo chico y corto, eres inteligente, y luego te vuelves a estar menos inteligente o menos apto por muchísimas razones. Y pues qué lástima si no toman ese momento tan pequeño, porque hay diferentes periodos que son críticos en el desarrollo de la corteza. Por ejemplo, un sistema que se desarrolla mucho antes sería el sensitivo. Esta es la conceptualización toda en el humano. El humano se abre por un periodo grande de tiempo. Para los números, por ejemplo, aprendes, somos superplásticos a los 3 años y luego se pierde plasticidad. En la escucha, por ejemplo, tenemos aquí esta línea que aprendes muy temprano. Bueno, empiezas a escuchar desde que estás en el vientre materno, ¿no? Y la audición la aprendes desde antes, por ello aprendemos muy bien los idiomas cuando estamos jóvenes. La visión está por aquí, pero hay periodos críticos en la corteza por su desarrollo, y en estos la corteza se puede adaptar a tu ambiente. Es un periodo muy importante también en la vida. Y lo que hemos descubierto como algo bastante curioso, y bueno, yo la verdad es que me especializo en cosas curiosas o raras, por alguna razón, no sé, pero todavía no la descubro. Lo que sí sé es que siempre me enfoco en cosas raras, y lo que descubrimos es esto para visión binocular. Desde que se tiene aquí se tiene un paradigma que se utiliza para aprender y para aprender la plasticidad de la corteza cerebral, entre otros modelos. Tenemos un modelo de umbral, de doble umbral, que es el que se utiliza. Si tienes catarata, por ejemplo, en un ojo, el ojo con catarata no ve, y no puedes tener esta visión binocular porque solamente estás viendo con un ojo. El otro está muy bien conectado con la corteza y con todo. Tiene las células, el tálamo está conectado con tu corteza visual. Todo está bien, pero el ojo no ve.
entonces el ojo no aprende a cómo ver y entonces desarrolla como esta habilidad. Pero si ustedes vuelven a abrir al ojo, si se opera la catarata, el ojo va a volver a aprender a ver porque el ojo es plástico. Después de los 7 años, el ojo ya no es plástico y no vas a poder, arreglar esta enfermedad cuando es de niños, porque si no permanecerás sin verlo y sin esta elasticidad, ¿no? Desde ese momento. Hay el 3% de las personas en el mundo tienen esta enfermedad. Pero lo que hemos descubierto también es algo sorprendente. Cuando tú abres los ojos o cuando el ratón abre los ojos también, después de 14 días, después del sexto día o a P20, el factor de transcripción incrementa la concentración en la corteza y se acumula en una clase específica de las células. Y esas están aquí inhibiendo las células piramidales o las principales, y esta inhibición es extremadamente importante porque permite las oscilaciones que se llevan a cabo en la corteza cuando hay un reconocimiento. La maduración entonces de estas células con el tiempo está asociada con la acumulación de la OTX2. Y, por ejemplo, en P20, ¿no?, obtienes esta plasticidad crítica. Y tu célula, si la tienes, se vuelve plástica, puede aprender esta visión binocular. Los dos ojos están abiertos, se llega a esta parte, se actúa y tienes un periodo de plasticidad en donde se está llevando a cabo todo el aprendizaje de plasticidad. Ahí se sigue acumulando el OTX2 y llega a un cierto umbral que llamamos el segundo umbral y se cierra esta plasticidad. Tiene 2 niveles de concentración y puedes abrir la plasticidad en la P20 y en la 40. Después de 40 días, después de nacido, se pierde esta plasticidad. ¿Qué es lo que significa? Significa que en el adulto se continúa con la acumulación del OTX2 en las células, se mantiene en un estado de no plasticidad, pero el OTX2 no está expresado de otras formas, está ahí estable. Está importado y lo lleva a la estructura de las células que está dentro del coriplexus. Y es un epitelio muy, muy delgado que secreta fluido de la espina, el fluido espinal, y limpia, como hace el riñón en nuestro sistema. Aquí limpia el cerebro, ¿no? No se puede vivir sin riñón, ni tampoco con esto. Es un limpiador del cuerpo, por decirlo así. Así que durante toda nuestra vida adulta, aquí hay un importe continuo de estas células para poder mantener un estado no plástico. Y esta inhibición es bien importante para que no sea plástico, porque si fuésemos muy plásticos seríamos estúpidos. No sabrías quién eres, no sabrías con la gente que vives, no tendrías memoria, de hecho, no sabrías en dónde estacionaste tu carro, etcétera. Necesitamos un cerebro no plástico para poder mantener la memoria dentro de la corteza, ¿no? Entonces, la falla de esto y la omisión nos da la omisión o la falta de plasticidad nos da el recuerdo, nos da la memoria. Entonces aquí hay una regulación
y se están aquí bloqueando los receptores que están en la superficie de estas neuronas, que atrapan ahí las proteínas que vienen del chloride plexus y se regresa de nuevo a esta zona de el umbral 1 y el umbral 2 a cierta edad y se vuelve a abrir la plasticidad. Se rejuvenecen las células. Hay una forma, por decir así, de rejuvenecer después de que han arreglado el sistema, ¿no? Con el importe de este factor de transcripción, porque es un factor de transcripción. Ahora les voy a dar el ejemplo. Ustedes pueden, medir aquí este es un ratón. Este es un experimento bastante malo, la verdad. No es nada lindo lo que se hizo aquí, la verdad, debo admitirlo. Era un poco cruel. Teníamos un ratón, tenían una visibilidad bastante buena. Cerramos el ojo. Clic. Se lo sacamos. Al mismo tiempo, reabrimos la plasticidad y se pierde esta precisión de visión o la agudeza visual. Normalmente nos despertamos en la mañana y ganamos y sabemos que tenemos esta agudeza visual, pero bueno, la verdad es que este experimento era hacer que el ratón te perdiera un ojo, que te perdiera esa habilidad, se le cerraba por un periodo de corto y se empieza a secretar y a crear esta plasticidad. En la otra tenemos y entonces tenemos una regeneración y se hace de la visibilidad. Y entonces tenemos esta parte de la enfermedad de miopía. Se puede curar la miopía simplemente cerrando la cantidad de LTMD también, y todo esto se internaliza por las diferentes plexos del coroide. Entonces, ¿de dónde viene el OTX2? ¿Viene del coloriplexus? Pues no lo sé, pero hay algo muy extraño también aquí. Lo que es muy extraño es que esto también sucede en la retina. En la retina tenemos aquí en las células bipolar o bipolares, tenemos aquí otras, en la OTX2, y después esto se proyecta en el tálamo. Tenemos aquí, si tenemos un bloqueo en la retina, en el OTX2, utilizando un anticuerpo o otro bloqueador de síntesis, no se abre la plasticidad. Si se cierra el ojo del ratón, en el pico de la plasticidad, no se tienen los cambios que se esperaban. Esto significa que la transferencia del OTX2 en la retina tiene que ver con la apertura de la plasticidad. Entonces, inyectamos un OTX2 en el ojo. ¡Fum! Y vemos aquí la afectación positiva en la neurona. Vemos que en el ojo puede ir al tálamo, hasta del tálamo se va a las células PD, y cuando va a las células PD, fuerza a la maduración de las células y también el desarrollo de los receptores. Y estas pueden viajar durante los axones. Entonces tenemos los primeros receptores, y la proteína que entra del coriplexus puede ser importada debido a que los receptores están presentes. Es por ello que todos los periodos críticos no se abren o no están en el mismo tiempo. Les dije al principio, ¿no?, que el periodo crítico para el lenguaje no es el mismo que el auditivo o el visual, porque depende de los primeros estímulos. Aquí tenemos estímulos sensoriales. Abro mi ojo, algo sucede en la retina que tiene las consecuencias en la corteza cerebral, y entonces se hace el transporte de otras cosas. Puede haber una actividad fisiológica de las células, y entonces los receptores están ahí a niveles de las células PBC en la corteza visual, y entonces ahí se libera por el coriplexus algunas sustancias, se internalizan y después ahí se para la
acumulación. Tenemos el umbral 1 y el umbral 2. Al mismo tiempo, me pidieron que lo hiciera sencillo. Digo, si quieren ver el estudio más complicado, vengan el día de mañana. Al mismo tiempo tenemos la autorregulación de los genes de plasticidad, así como las modificaciones de la estructura de la comodina. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, pues es interesante tener este tipo de visión con un microscopio, pero podemos tener y podemos seguir viviendo con una visión un poco deteriorada. Pero si vemos la corteza y vemos el OTX2 en las células PBC, podemos ver que aquí están todas las células en toda la corteza, lo cual quiere decir que lo que hemos mostrado para la corteza visual quizá sea cierto para toda la corteza. Y en realidad, en el artículo que se ha publicado recientemente en la revista de psiquiatría, vamos a ver dónde se tiene el OTX2C y las células PB, que van a ser las responsables de la plasticidad de la corteza y también en la parte media y frontal de la corteza. En realidad, podemos enseñarle a un ratón a que ame la música compleja. Si tomamos un ratón que sea 60 días de viejo o que ya tenga 60 días de vida y que tengamos en esto y lo ponemos en un campo abierto, podemos ver que de un lado tengamos el silencio y del otro lado tenemos música. Va a quererse ir a la esquina que está silenciosa, pero si abrimos la plasticidad en el adulto y hacemos que escuche Schubert, por ejemplo, por 2 semanas, empieza a disfrutar y le empieza a agradar este tipo de música y va a seleccionar en este campo abierto, en la esquina donde se esté tocando esta música. Es decir, esta área es la responsable de la plasticidad, no nada más la corteza habitual, sino también en la auditiva y en la parte media frontal de la corteza. Y esto es en los últimos 5 minutos. Y quiero agradecerles por su paciencia. Aquí tenemos algo bastante interesante para los humanos. Y este periodo o este artículo es cuando llegan las hormonas. Llegamos y se llamaba pubertad. Y esto es bastante dramático porque es como una metamorfosis. No lo vemos a la gente de la misma manera, no nos vemos a nosotros mismos de la misma manera, así como la gente no nos ve de la misma manera. Por supuesto, está pasando algo y de manera profunda. Este es un periodo crítico. Y también vamos a ajustar nuestro cerebro, porque si no lo ajustamos a este tipo de cambios, pues entonces ya vamos a estar en problemas. Una de las enfermedades más concurrentes entre los 15 y 20 años de edad es la esquizofrenia, y esto sucede en la parte frontal de la corteza. Entonces, tenemos la firma, esta exaltación de donde se está generando esta excitación. Esto pasa a este nivel cuando estamos llenos e invadidos de tanta hormona. Como ya lo dijimos, entonces estás en gran problema. Aquí tenemos una hipótesis. Tenemos una parte de poder observar, es un artículo para poder observar todas estas enfermedades psiquiátricas en un periodo crítico y que también en la parte prefrontal y lateral de la corteza, porque estamos viendo las neuronas GABA y que estas no han madurado lo suficiente. No tenemos esta interacción entre este tipo de neuronas y por lo tanto no vamos a poder tener esa disasociación que es la que provoca dichos trastornos. Les voy a ahora mencionar un artículo que fue publicado por Golfsinger, que es un gran fisiólogo. Podemos ver la tarea cognitiva que es poder
identificar esta figura en esta imagen. Aquí vemos una cara que está tan contrastante que va a detectar y toma cierto tiempo poder detectar que es un ser humano lo que vemos en esta cara. Pero si revertimos la imagen todavía es mucho más difícil. Tomará tiempo poder dar la respuesta correcta. Así es que tempranamente o de manera muy temprana en este tipo de condición, en este padecimiento, tempranamente en la vida, es decir, cuando estamos jóvenes, es decir, tenemos 100,000 señales o señalamientos y decir, este es un niño o esta es una cara si lo fuese un niño. Y si estamos, cuando todavía estamos más jóvenes, más pequeños, entonces reconocerá esta cara de manera mucho más rápida y mucho más, de mejor manera. Lo mismo para la adolescencia, se va disminuyendo esta. Y podemos el avance, podemos ver las diferentes oscilaciones. Aquí está en la etapa adulta, que es bastante buena. En la niñez o en la infancia temprana podemos ver este señalamiento. En la pubertad y en la adolescencia tardía podemos ver cómo es que cambia y puedo perder mi capacidad. ¿Pero por qué pierdo esta capacidad? Porque estoy remodelando mis terminales, así como mi corteza prefrontal y lateral. Y esto es perfectamente normal en los adultos. Pero si vamos de gris a negro, entonces vamos a tener este problema. Es el OTX. Esto es muy bueno. ¿Qué es? Bueno, ¿de dónde proviene este OTX2? Es una estructura en el cerebro que genera mucho de este OTX2 y esta es otra de las áreas. Hay que tener cuidado porque esta es solo una hipótesis que se está desarrollando aquí. El VTA, aquí estamos buscando con esta segregación de esta proteína y que les he mencionado cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson. Aquí está lleno de OTX. Este OTX2 se transporta hacia el VTA, hacia la corteza prefrontal. Podemos ver hacia la amígdala que está muy involucrada en la regulación del estado de ánimo. Y este VTA juega un papel en donde se puede migrar hasta el sistema visual y se le llama como el estado de ánimo del ojo. Una vez que ha llegado este OTX, podemos forzar la madurez de los receptores de la superficie de las células BP y vamos ahora a llevar a estos ejes. Esto quiere decir que no es únicamente un modelo hermoso de estudio de las enfermedades de estados de ánimo en los humanos, sino que también podemos desarrollar para poder desarrollar un PR y poder reparar enfermedades complejas como algunos trastornos de esquizofrenia, algunos otros trastornos psiquiátricos. No tenemos todavía evidencia de ello, pero todavía tenemos algunos datos. Uno de ellos es que podamos tener este argot y que tenemos el OTX2 en donde se nos olvida o se nos pasa una de las partes y podemos estar muy ansiosos, ¿sí? Si ponemos un ratón, y normalmente somos muy cuidadosos, ya que los ratones no les gusta ir a algo que no conocen, así es que se quedan dentro de la caja. Si tenemos una de estas OTX eliminado, entonces van a ir a la plataforma. Son más aventados y vamos a tener un efecto en los niveles de ansiedad. Como ya les mencioné, que tenemos problemas con la corteza premedia frontal. Como ya lo mencioné,
con el OTX2 y que está expresado aquí en las células BT. Aquí están de esta manera expresados en el BTA. Y tenemos algo bastante interesante que hemos visto. Y aquí tenemos a un colega y el trabajo de un colega en la universidad en Colombia. Tomamos un ratón y el ratón tiene hijos o descendencia. Si les quitamos estos bebés a la mamá antes de los 10 días de nacidos, no pasa nada. La descendencia se van a desarrollar normalmente, pero si después los quitamos de la familia después de los 20 días o P20, estos se van a adaptar. Pero si quitamos o separamos a la madre de los hijos después de los 20 días, vamos a ver que se desarrolla algo que llamamos como déficit social o el síntoma de déficit social, que van a crear esta agresividad y que van a tener una experiencia más difícil para compaginar con el mundo. Y en este periodo de 10 días de los bebés ratones, y los separamos de la madre, vamos a entender entonces un decremento en este DTA. Y esto viene y se vuelve normal después de unos días, y podemos ver esta concentración va a ser menor y puede llegar a ser suficiente como para marcar a las células genéticamente para toda la vida de los animales y que estos sean anormales en la adaptación. Y voy a regresar nuevamente con estas estructuras móviles, y tenemos estos. Cuando lo hacemos así, vamos a activar estos elementos móviles en el hipocampo, y que se ha estado investigando. Estamos buscando esto en San Diego, en el Instituto de San Diego, y existe muchos elementos en la literatura que nos están mostrando que en la gente que tiene o que ha sido afectado con un desarrollo menor del genoma neural para la esquizofrenia, se tiene una expresión menor de estos elementos. Por lo que en hecho o en realidad tenemos estas dos líneas de investigación y que van a reconciliarse con la disminución de esta expresión de las células y con el aumento en los elementos lineales, es decir, en la marca de las células BT, y debido a la expresión del OTX2 y de los elementos móviles que hacen que los animales estén buscando esto por el resto de sus vidas. Tenemos estos factores de transcripción que van a abrir la compuerta a poder entender todas estas enfermedades tan complejas con las que van a quedarse por el resto de sus vidas y que puedan poder tener estos estudios y poder. Quisiera agradecer a las agencias que han dado el soporte y la ayuda a mi trabajo, por ejemplo, al Colegio de Francia o el Collège de France, al INSERM, CNRS y al Consejo de Investigación Abierta, o ERC. Muchas gracias. Are we supposed to take questions? Yeah. ¿Vamos a tomar preguntas? Sí. You don't have to ask questions. There is a good buffet. No necesitan hacer preguntas, ¿eh? Yeah. Sí. You can speak in Spanish. Pueden hablar en español. Salvador, you will translate if I have a problem. Sorry, I can hear the microphone. The lady cannot hear you. I can't hear the microphone. Sí, sí. Sorry. You want to come here and use my mic? A ver, Okay. se menciona siempre, lo he visto muy I've repetitivo aquí. seen several Se menciona que en times. las investigaciones se toma un ratón o un chango, un mono, pero dicen uno
y normalmente en estadística la muestra de 1 es nada, pero no sé si se pueda universalizar el 1 en la investigación y decir, esto nos demuestra cuando estamos trabajando en una muestra de un ratón, y eso me llama mucho la atención, si es válido o es insuficiencia de que se tome un ratón, porque probablemente las conclusiones haya sesgos muy grandes. Have a lot of biases. Yeah, thank you for asking this question, Gracias por hacer esta pregunta. but we don't take one Pero mouse. no tomamos un ratón. Por desgracia tomamos cientos de ratones. Lo que estamos mostrando son las estadísticas. Cuando digo un ratón, estoy hablando de la especie roedora. ¿Lo podemos encender nuevamente la pantalla, por favor? Como podemos ver aquí, en estas barras que están aquí, quiere decir las estadísticas, es decir, es la media de los exámenes o de los estudios que se han hecho. Por ejemplo, aquí 12 ratones, aquí son 4, aquí tenemos 7. Entonces, en realidad, estamos hablando de estadísticas y son herramientas que te pueden ayudar a determinar si las estadísticas van en dirección correcta. Cuando estamos hablando de P menor a 0.001 es que no podemos estar equivocados en 1 por cada 1000. Es la probabilidad de error. En biología siempre tenemos esta probabilidad, pero para poder tener un resultado creíble tiene que ser este tipo de estadísticas. Tenemos este P que puede ser 0.005, es decir, que tenemos 5 de 1000 probabilidades en estar equivocados. Es decir, sí podemos estar equivocados, pero hay que indicar las estadísticas todo el tiempo. Y esto es lo que siempre se está publicando. ¿Sí respondí su pregunta correctamente? Profesor Prochan, aquí de este lado. I have two questions. Tengo dos in fact. preguntas. The first one is coming El from primero the fact viene that del homeotic hecho genes de los genes homeóticos. ¿Sí puede hablar en español? No. Para que la interpretación sea al inglés, ¿sí puede hablar en español? Oh, it's because if they speak in English, we have to translate in Spanish and both ways. Okay. The point is, homeotic genes, homeotic locus possess a lot of transcription factors, a lot of genes. Tienen muchos factores all de, along the locus of the transferencia homeotic genes. en los genes homeóticos en el locus. Mi punto entonces es por qué el engrail es tan específico, este dentellado para este en particular y no otros factores de transferencia que estén afectando algunos otros tipos de efectos repetitivos. La primera pregunta, ¿puedo responder la primera o quieres hacer la segunda? ¿Quieres hacer la segunda? No, adelante. Pues la pregunta es, hemos estado estudiando el N1 en estas células. No estoy diciendo que no otros factores de transcripción están haciendo el mismo trabajo. En realidad sabemos que el OTX2 está haciendo el mismo trabajo. También es uno de los promotores que vamos a reconocer a través de este engrail y que pueda hacer esta expresión y que pueda estar reconocido y que pueda reconocer otros factores de transcripción. Por ejemplo, el factor de envejecimiento y que puedan reprimir esta expresión. Entonces, en este caso, estamos tratando de entender cómo la falta de este tipo de engrail o dentellado puede ayudarnos, pero no disminuir esta actividad. Pero estamos viendo las líneas que vayan en esa trayectoria, pero no quiere decir que otros factores de transcripción que sean de esta familia o de otras familias no puedan hacer lo mismo. Mi segunda pregunta es, parte de los fenotipos que está describiendo están relacionados con el
grados de la heterocromalidad. Cuando estamos perdiendo un punto de esta heterocromatización, también tenemos una recombinación homóloga entre las diferentes familias en las secuencias repetitivas, lo cual es, y sabemos cuál es el punto crítico para poder llegar a un alto nivel de la estabilidad cromosómica en lugar de ir a un control como ya mencionó la apoptosis. O tener este control. Sí, muchas gracias. Esto es verdaderamente cierto. Uno de los textos y para tener esta heterocomodina y donde se pueden estar reconociendo a larga distancia, después se cruzan y pueden quitar una gran porción del ADN en ambas partes y poder tener estabilidad genómica. Pero esto se está expresando durante la división celular. Tenemos a este tipo de neuronas y que no tenemos esta homologación en las células que no se dividen. Esto es decir, por eso que tenemos estos sistemas no homólogos para reparar el ADN. ¿Alguna otra pregunta, Any comentario? other questions, remarks, Pablo, comments? aquí, adelante, por favor, el micrófono. Front, please, Mike. I was very much impressed by Realmente one of the me last impresionó slides where you muchísimo una de las últimas show láminas en maternal donde nos care estabas and how important enseñando el is to cuidado have the materno y qué tan importante es tener esta fase donde los hijos están con la madre, en el ratón, en los ratones. Sí, por supuesto, mi pregunta que es saber qué está sucediendo, ¿no?, en el mundo con nuestros vecinos separando también a los hijos de sus madres y padres. Creo que nosotros tenemos el conocimiento de que esto está realmente causando daño en la conducta. Sí, hay evidencia que la gente que tiene experiencias pues negativas en su vida, aún teniendo los hijos, bueno, se han modificado los diferentes estados y que sí van a afectar en el desarrollo. No sabemos realmente cómo funciona. Sí puede haber modificaciones epigenéticas y se podría tal vez estudiar eso en las futuras generaciones, pero no hemos hecho esto en nuestras especies. Por ejemplo, experiencias drásticas como morirse de hambre, las guerras, etcétera, probablemente hayan modificado, ya sea un genoma, posiblemente modificando la expresión de los elementos móviles, y si esto sucede en las líneas de genoma, se transmite a la descendencia, por supuesto, y todo es de forma epigenética, y como después esta modificación epigenética se puede transportar de una generación a otra generación. Es algo que sí se lleva a cabo, pero no sabemos el cómo todavía. No hemos visto ningún experimento que nos convenza que muestre esta modificación, por lo menos en este grado y en los humanos, ¿no? Hay un experimento muy bueno que hizo Susan Enquist en los 80. Ella tomó a las moscas y puso en un frasco, ¿no?, un fármaco, y la mayoría de las moscas fallecieron, excepto una pequeña población de moscas que sobrevivieron y eran como raras, son como monstruos, tienen pelos en los ojos, o sea, la verdad eran las peores moscas, como monstruos. Y después le quitaron este fármaco y vieron que el fenotipo regresó a lo normal. Pero el fenotipo del monstruo se mantuvo, no se quitó y no había explicación de ello.
¿no? Decían, bueno, tal vez fue la transmisión de los rastros o rasgos hereditarios por ciertos mecanismos, etcétera. No se sabe bien qué pasó, pero las moscas que no murieron se volvieron como monstruos. Debido al estrés, la inhibición de la línea de expresión se quitó en estas células jóvenes. Se canceló, por decir así. Entonces, sí, ocurrió mucha mutación en los genes, pero probablemente 1, 2 o 3 pudieron haber tenido mutaciones para eludir y para sobrevivir a la actividad a la cual se les había puesto pero después fue como una selección darwiniana que estaba operando a el nivel de las células más originarias o más básicas. Y lo que vimos fue una mutación terrible en los ojos. No quisieran ustedes tener una mosca que se les parara cerca de este tipo. Eran horribles. Honestamente, sí es terrible lo que muchas cosas pueden suceder y podrían suceder, pero no tenemos el estudio para contestar a su pregunta. Tengo dos preguntas. La primera se relaciona con el receptor que internaliza estos factores de señalización y realmente puedo encontrar otros tipos de células entre las neuronas y creo que estos factores de transcripción, la señal o el señalamiento de los factores es importante estudiarlo más. Y bueno, ustedes mostraron la problemática en el envejecimiento y los diferentes rupturas, pero Friedrich mostró que ellos también pueden expresar en células neoprecursoras y parece que en estas etapas tempranas del neurodesarrollo es bien importante. ¿Dónde cae la distinción entre que este daño afecte en una etapa más tardía en la vida y la posibilidad que se puede utilizar temprano en el desarrollo para la neuromaduración? A ver, entonces, la primera pregunta era de los receptores. Yo no utilizaría la palabra receptor. La utilicé para hacerlo más fácil, pero son sitios de enlace, son mecanismos, son como mecanismos de unión. Hace como 100 años ella descubrió lo que eran los nidos con una matriz muy compleja. Lo que está sucediendo en ciertas partes de la corteza cuando se activan. Y nos mostraba que hay sitios en donde se tenía la OTX2 y tenemos dentro del PND, tiene embedido, tiene adentro otros conceptos que también se afectan. Tienes, en la mayoría de los PNS están dentro de las células 3, 4 o en la cerebra cortal. Y estamos hablando de en la corteza cerebral, perdón, y estamos hablando de PNMS. Ahora, hay otro investigador que se llama Fred que está trabajando en la división celular. Fred ha estado trabajando en progenitores y viendo el hipocampo, observando la transposición del hipocampo. Fred nunca ha trabajado en PMMs y hasta hace poco tiempo no se habían aceptado que los elementos móviles podían estar expresados en estas neuronas, pero de hecho sí lo están. Su función es transcribir y después insertar, pero también pueden funcionar en los códigos largos cuando tienes el ARN y tienes una transcripción. Si tienes una codificación muy larga de ARN, hay funciones que no todas tienen y hay una regulación de transcripción. A veces la regulación de las especies y también se da la regulación de la mitigación en los CBGs y los CPAs. De hecho, en el cerebro lo que se tiene es principalmente CPAs.
y no se vejez. I would like to Antes de make dar a brief por comment. terminada esta magnífica sesión. Hace unos meses, el país le hizo una entrevista al profesor Prochian y allí expresó el doctor Prochian qué era el Colegio de Francia. El Colegio de Francia dijo que no querían profesores en el Colegio de Francia que fueran a comprobar lo que otros habían hecho o estaban haciendo en la investigación, que querían tener individuos en la frontera del conocimiento. El trabajo del doctor Prochian a mí me parece fascinante porque, primero, lo que a la naturaleza le tardó, la evolución le tardó tanto tiempo en construir, y algo que nos parece muy sencillo, ellos están tratando de entenderlo a nivel de la maquinaria celular internamente. Y esto nos lleva a una reflexión extremadamente interesante. ¿En qué momento, cuál es el momento apropiado para enseñar? ¿Cuál es el momento apropiado para retener? ¿Cuál es el momento apropiado para generar nuestras acciones que nos permiten interactuar? Pero él muestra que hay condiciones verdaderamente simples, aparentemente simples de la vida común y corriente, como sucede a la hora de parir unos ratoncitos. El solo hecho de separarlos en unos cuantos días de la madre puede generar conductas que se quedan para siempre en estos cerebros, que obviamente la conducta viene del cerebro. Entonces a mí me parece verdaderamente muy revelador todo esto, porque estamos por entender en qué están involucrados todos estos factores transcripcionales. Y una de las preguntas que me hice a la hora de estar escuchando al doctor Prochian, ¿qué tan lentos son estos procesos? Y son simplemente estos péptidos que se van moviendo a través de la sinapsis y van metiéndose a las células y después se van moviendo de circuito a circuito. ¿Qué relación guarda con la actividad de las neuronas? Que es lo que estudiamos muchas veces los neurofisiólogos, porque él mismo nos mostró un caso de las oscilaciones gamma, cómo están asociadas con ciertos momentos de maduración de los circuitos cerebrales, cuando muy probablemente es cuando hay un balance, excitación, inhibición apropiada para estabilizar el contenido de la información. Bueno, pues con esta charla damos por instalada la cátedra del Colegio de Francia en el Colegio Nacional y estaremos encantados de recibir a nuestros colegios del Colegio de Francia de las diferentes disciplinas del área de humanidades, astronomía, física, matemáticas, biología, medicina. Y solo me resta más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes y quisiera que despidiéramos al doctor Prochian con un aplauso. Gracias, buenas noches.